A continuación, me gustaría enseñaros una forma, creo yo, más práctica para poder trabajar con Buildbot. Como habéis visto hasta ahora, estamos solamente trabajando con un fichero, que es el Buildbot Master, ¿vale? ¿De acuerdo? Que contiene toda la información. Vale, separada por títulos, pero bueno, en un fichero. Y a lo mejor si queremos crecer y ampliar y tener muchos builders y una forma de control más adecuada, pues nos interesa dividirlo en ficheros. Para esto, y dejando esto abierto, yo he dejado en mi GitHub un bootstrap de Buildbot, ¿vale? Podéis copiarlo, podéis forkearlo, podéis utilizarlo como queráis. Para demostraroslo, voy a ir a la carpeta raíz de background y aquí voy a hacer un clon del git y lo hago en background porque así lo puedo ver en local con la máquina de fuera. Se está descargando y abriré. Hasta antes tenía esto que os he enseñado antes, que son los diferentes apartados. Ya tenemos el cloneado y entonces lo que me permite con Sublime es abrirlo aquí, ¿vale? Viendo ahora así, lo que veis aquí es directamente el clon de GitHub, pero en verdad lo interesante para nuestra configuración es esto. Solo con esto tenemos la configuración separada. Como veis aquí, lo que he hecho es tener un master, donde ya veréis que tengo la configuración básica y del proyecto y las variables que van a formar todo el proyecto. Entonces tengo el builders, que está aquí. Acordaros que el builders en master era aquí. El builders estaba todo esto y yo ya os he comentado que para mí son dos partes: lo que es factory, lo que son los steps, el factory lo que contiene los steps, y después los builders, ¿vale? Builders, pues aquí en la carpeta tenemos los builders y los build steps separados, builders y factory podríamos decirlo, pero bueno. Entonces tenemos esto, ya queda, lo voy a ir indicando, queda marcado, ¿vale? Los schedulers marcado también, aquí están los schedulers. El change sources, los slaves son los build slaves y el project los status, ¿vale? Tenemos aquí los status y la información más genérica del proyecto la contengo en master config, ¿vale? Ahora abriendo un poco para poderos enseñar bien esto, vale, para poder enseñaros bien esto, abro master config. Como es un fichero .cfg, aunque esté identificado con Python, pues no se ven los colores, lo fuerzo a que sea Python, y aquí veis el primer apartado, global configuration, ya me he puesto yo un título, son las variables generales de la configuración, con un repo, solo una carpeta de trabajo, el puerto de slaves, los usuarios de la web, la URL de la web, identificado, el título de la URL del proyecto, y en este apartado aquí identificamos los builders, ¿vale? Es un listado que contiene, en este caso, un diccionario, y si descomento esto, contendrá dos diccionarios, y cada diccionario contiene la configuración de un builder. En este primer caso, amplio esto un poco más, es un builder que se llamará master, que observa la rama master de nuestro repo con los slaves, en este caso solo uno, pero podemos poner más, y los schedulers definidos, single force periodic native. Aquí he definido unos schedulers para su fácil acceso, para trabajar fácilmente. Entonces los podemos cambiar y os lo enseñaré dónde y cómo. Y el otro builder es el builder del sprint, que mira la rama del sprint, que observa la rama del sprint, que va junto también con el mismo
entorno de la master, y que en este caso pues tiene diferentes schedulers, ¿vale? Aquí me he puesto una pequeña chuletilla para los developers, para que sepan pues qué schedulers pueden utilizar y cómo los pueden utilizar. El single pues observa los commits, el periodic cada 24 horas desde el reinicio del master, el force es forzarlo en la URL, en la web, y el 90 pues es cada día a las 12 de la noche, ¿vale? Aquí tenemos la configuración básica, que es solo con estos parámetros, aunque sea un developer o un administrador en sistemas, cambiando la información de aquí y reiniciando el Buildbot master, ya tendría la nueva información, la nueva configuración funcionando. A partir de aquí, esto es información para poder configurar el build master config. Es la información que se recoge aquí, se pasa por aquí, ¿vale? Entonces, como veis aquí, lo que hago es ir a la carpeta config y llamar a builders, change source, schedulers, slaves y status. El build steps, ¿por qué no? Porque el build steps se llama directamente desde builders, uno depende del otro, ¿vale? Es como decía, build steps podrían ser factory steps, pero bueno, lo he puesto así. Entonces, aquí en builders tenemos la configuración del builder, ¿vale? Como había dicho, es una lista, y esta lista está en for. Ahora solo tenemos, bueno, en este caso, ahora que has comentado uno, pues ya son dos, ¿vale? Pero se le pasa este listado, y lo que haría aquí es, como con un for, ir pasando uno a uno y ir creando builder configuration, la configuración pasada. Y en mi caso pues se llama la misma factory para todos los procesos, pero uno es pues el master y el otro es el sprint, ¿vale? Los pasos ya están definidos. Entonces, ¿qué pasos? Pues dos pasos de ejemplo, ¿vale? Aquí se genera la factory, y lo primero es un pwd para enseñar el working directorio. Aquí se hace el git clone o fetch, ¿vale? Aquí test 1, que es un pytest con variables que podemos aplicar o no. Esto ya está definido, y aquí después lo podemos cambiar nosotros a nuestro gusto. Y el último paso. Entonces tenemos 4 pasos definidos que se van a reproducir en los builders, ¿vale? En change source, aquí acordaros que change source es el que controla los cambios por commit, ¿vale? En este caso pues le pasamos la rama que nos interesa observar y la URL, y cada 60 segundos va comprobando si se ha hecho algún commit. Los schedulers separados, como había dicho antes, cierro esto para no confundir. Como había dicho antes, aquí tenía los schedulers definidos: single, periodic, force y 90. ¿Qué hago aquí? Aquí lo que hago es, en verdad este es el scheduler, la función principal. Lo que hace es, si yo he puesto single, que los pongo aquí, los defino como una lista, single o force o periodic para cada uno, pues oye, me haces un append del scheduler single, ¿vale? El scheduler single, o sea, son funciones, ¿vale? Esto es una función, esta es otra función, esta es otra función, y dentro de cada función se define un scheduler, el 90, que tendrá sus valores. Toda la configuración que veis aquí la podéis comprobar en la documentación de Buildbot, en su website, y cambiarla a vuestro gusto, ¿vale? Pero aquí hay ya pues creo que son 4, sí, el single branch, el force, el 90 y el periodic configurados, ¿vale? Y esto es el motor de lanzamiento, digamos, ¿vale? Entonces los slaves, aquí en este caso solo tengo un slave de ejemplo, pero aquí es donde se irían añadiendo los slaves. Al final, si os fijáis, es una lista. Entonces yo aquí ya puedo ir añadiendo otra línea, aquí otro y otro con otros nombres, por ejemplo, esto ya haciendo, y entonces ya tenemos otros configurados, y entonces el status separado, que aquí tenemos pues el status, el mismo status que teníamos, pero en lugar de aquí, a ver,
en lugar del usuario directamente aquí, el usuario se pasa por la función que viene dado por aquí, por el usuario. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, haciendo un poco de comparativa, tenemos, a ver, esto es status, vale. Vale, status targets de la configuración. ¿Vale? Esta configuración de aquí con el web status, quedaros con esto y con el basic auth, ¿vale? Es este, basic auth y web status, ¿vale? ¿De acuerdo? El slave, ¿vale? Es el build slave, ¿vale? En el build slave aquí solo hay uno identificado en el apartado de build slaves, ¿vale? Y están aquí identificados. Si os fijáis, aquí en el mismo apartado han puesto los build slaves y el puerto de trabajo de slave. Yo lo he puesto aquí el listado de slaves para que lo podamos editar fácilmente, separarlo, y aquí he puesto el puerto en el master.conf, el puerto por donde va a actuar. Se trata de un solo puerto, por tanto es una sola variable. Este es el puerto por defecto, no lo he tocado por si queremos cambiarlo. Entonces, siguiendo con esto, slaves, los schedulers, bueno, aquí sí que ya he hecho un poco más de cambio y he creado mis propios schedulers, pero la idea es del single, creo que era el single, vale, sí, en el apartado de schedulers del master.conf, aquí vemos un scheduler y otro scheduler, el force scheduler y el single branch scheduler. En la configuración de mi GitHub, aquí hay el single branch scheduler que está dentro de una función que solo se llama por scheduler single, y el force scheduler que se llama por scheduler force y que se le pasa la información. Aquí. Entonces el change source me queda y el builders. El change source, si buscamos el git poller dentro de aquí, vamos a ver que aquí tenemos el bloque de change sources y el git poller, que es la método a llamar. Aquí lo tenemos. Mucho más separado y mucho más escalable, creo yo. Cada uno a su gusto. A lo mejor habrán desarrollos que se necesiten más schedulers. Bueno, pues se pueden poner ifs, cláusulas de comprobación para enviarlo de un lado para otro. A lo mejor se necesitan más de una factory. En mi caso, aquí este ejemplo solo veo con una lista de slaves que podemos hacer, con un listado ya predefinido de schedulers y los steps que los valoro aquí es una sola factory. Aquí podemos hacer, podría ser un get builder steps 1 y get builder steps 2 y tener dos factores diferentes, ¿de acuerdo? O variaciones. Bueno, eso ya es el nivel de programación de Python que se quiera darle, pero bueno, que sepáis que aquí aquí en esta URL tenéis un Buildbot Bootstrap que iré actualizando con más información y con más variables. Ahora ya tengo otra versión un poco más avanzada, quiero decir, perdón, y que lo podéis usar y lo podéis forkear y aquí tenéis mi información. Y nada más, creo que ya con toda esta información que os he dado ya podéis empezar a... antes de continuar, una cosa que quiero enseñaros de aquí, son comandos que no os los he enseñado antes. A ver, que os he comentado estos bash, ficheros bash, ¿vale? El check, por ejemplo, esto lo que hace es comprobar la configuración, porque que sepáis una cosa, que si nosotros cambiamos la configuración, y le damos a reiniciar el servicio a Buildmaster y esa configuración es incorrecta, Buildmaster continuará funcionando con la antigua información, con la antigua configuración, y nos dará un error para la nueva, pero continuará funcionando, ¿vale?
Si antes de hacer esto queremos hacer una comprobación, lo que podemos hacer es correr el comando ¿vale? Pero yo lo hago con el script porque entro en el entorno de Python y lo que hago es correr un check para comprobar. En este caso es un error porque lo estoy cambiando, y aquí config file, ¿vale? Me da información y me da error si es en este caso, ¿de acuerdo? Hay un problema de SSL, pero bueno. ¿Qué más? Esto es para chequear, a ver, que no me olvide. Esto es para el check config, buildbot check master, vale. Si queréis hacemos una cosa, hacemos esto, mejor entro, vale, y en buildbot le damos a buildbot y aquí tenemos las opciones. Tenemos el start, el stop, el restart, el reconfig, vale, el check config. Son valores que son útiles a la hora de mientras se está trabajando. Otra cosa interesante también que os recomiendo es el master, sobre todo el master, tener la configuración giteada en Git, porque así vemos la versión y se va cambiando el master con la configuración que os he dado. Por eso, por ejemplo, aquí tenemos el Git, ¿vale? Aquí está el Git ignore, pero aquí tenemos todo el Git. Pues esto está controlado y el versionado es más cómodo si tenemos que volver atrás en el tiempo o tenemos que reponer un builder que teníamos que reponer. Es mucho más cómodo. Y yo creo que con todo esto ya está. Así que nada, si tenéis comentarios o queréis expandir más las explicaciones, pues nada, estoy abierto a propuestas. Así que gracias, hasta luego.